Mi nombre es Miriam Castellano, Génesis Vivas, y en mi persona vamos a explicar el ejercicio de intercambio iónico. El ejercicio nos dice, un agua de composición dura de determinada composición en miligramos sobre litro de carbonato de calcio surte a dos empresas que toman de esta agua para purificarla y utilizarla en procesos determinados. Nosotros, como encargados de la segunda empresa, debemos eliminar solo la dureza carbonatada del agua. Se necesita tratar 10 metros cúbicos sobre horas de agua y el ciclo de funcionamiento es de 10 horas. Se debe remover primeramente los cationes, que en nuestro caso es calcio y magnesio, porque se dice que se debe eliminar la dureza carbonatada. Se comienza sumando la cantidad de miligramos sobre litros de magnesio y de calcio, dando como resultado 335 partes por millón de carbonato de calcio. El caudal inicialmente, el enunciado nos especifica que es de 10 metros cúbicos sobre horas. Al convertirlo en galones sobre minutos, nos da un resultado de 44,03. La cantidad de partes por millón de carbonato de calcio por medio de factores de conversión se lleva a kilogramos a remover de los cationes, teniendo como resultado 518,53 kilogramos a remover. Posteriormente se escoge el catálogo o la resina a utilizar. Se seleccionó la resina catiónica de intercambio de iones de sodio. Se realizó la tabla con los datos proporcionados del catálogo. Posteriormente se realizaron los siguientes cálculos. Volumen de resina, siendo una relación de los cationes a remover y la capacidad de operación del agente regenerante, dándonos un resultado de 36,26 pies cúbicos. La velocidad espacial, que es la relación del caudal de agua a tratar y el volumen de la resina, su resultado fue 1,21 galones sobre minuto por pie cúbico. Para hallar la altura de la resina se asume de 4 pies. Por teoría nos especifica que se puede asumir en un rango de 1 a 4. Con la altura de 4 pies, el área de sección es de 9,065 pies al cuadrado y la velocidad lineal es de 4,85 galones sobre minuto por pie al cuadrado. Al asumir la altura y hallar la velocidad lineal, esta debe estar en un rango de 4 a 8 galones sobre minuto por pie al cuadrado. Y nuestro resultado sí cumple con el rango. Se deben hallar las dimensiones de la torre, de la cual el diámetro al calcularlo nos da 30,40 pies. La altura de la columna depende de si la resina posee expansión o no posee expansión. Por catálogo se sabe que sí, siendo ella de 55%, por lo cual la altura de la columna es de 1 más 0,55. Sería igual a 4 por 1,55, dando como resultado 6,20 pies de altura. La caída de presión por medio del catálogo sabemos que la variación de presión en el agente regenerante es de 0,8 atmósferas por 0,3 metros de profundidad, por lo cual esta relación por el factor de conversión de pies a metros para llevar los 4 pies a metros nos da 3,255 atmósferas. El volumen del retrolavado es generado por el caudal de expansión, que en este caso lo tenemos en la tabla como dato, por el área de sección, teniendo como resultado 13,13 metros cúbicos sobre hora. La solución regenerante, al calcularla, tenemos como resultado 98,56 kilogramos de cloruro de sodio. Y por último, para los cationes hallamos la densidad del regenerante a la concentración dada. Su concentración en nuestro caso es de 3%, por lo cual la concentración de la solución es de 3%, la concentración del agua es de 0,97, que sería el restante. Entonces, para el cálculo utilizamos la fórmula de 0,03 por la densidad del agente regenerante más 0,97, que es la concentración del agua, por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agente regenerante nos la dieron en tabla y esa es de 2160 kilogramos por metro cúbico. Eso nos da como resultado 1034,8 kilogramos por metro cúbico. Esa sería la densidad para la concentración de 3%. Para los aniones de HCO3, en nuestro caso solo los bicarbonatos.
por lo que necesitamos remover lo que es la dureza carbonatada. Primeramente, hallamos lo que es la cantidad en partes por millón de bicarbonatos de calcio. Tenemos como resultado 55. El caudal sigue siendo el mismo que es proporcionado por el enunciado. Y al llevarlo a galones por minuto, tenemos 44.3 galones por minuto. Posterior a esto, hallamos la cantidad de aniones a remover, lo cual comenzamos por los 55 partes por millón de bicarbonatos de calcio. Tenemos como resultado 83.13 kilogramos a remover. Al seleccionar la resina a utilizar, seleccionamos la resina aniónica de intercambio de iones de hidroxilo. El volumen de la resina, como es una relación entre los aniones a remover, la capacidad de operación nos da como resultado 5,22 pies. La velocidad espacial teniendo como resultado 8.43 galones por minuto por pie cúbico. Y posteriormente tenemos lo que es la altura de la columna. En la altura de la columna asumimos primero la altura de 4 pies. Se calcula el área de sección, lo cual tenemos en ella 1,305 pies cuadrados, y la velocidad lineal al calcularla nos arroja 33,57 galones por minuto por pie cuadrado. Este resultado no cumple con el rango de 4 a 8, es decir, que volvemos a repetir el procedimiento anterior mencionado. Entonces asumimos una altura de 2 pies. Y al calcular el área y la velocidad final, la velocidad nos da como resultado 16,86 galones por minuto por pie cuadrado. De igual manera, no cumple con el rango que debe tener. Nuevamente, asumimos una altura de 1 pie. Al calcular esta área, nos da 5.22 pie cuadrado y la velocidad lineal nos da 8.43 galones por minuto por pie cuadrado. Esto debido a que no existe otro valor para asumir la altura y que nos dé un resultado menor. Podemos decir que entonces cumple con el rango contando que sobrepasa por una medida pequeña de 0.43 y podemos observar que es el mismo valor de la velocidad espacial. Para las dimensiones de la columna depende de la expansión y la expansión de la resina según en tabla del 55%. Y de altura de la columna tenemos 1.55 pies. La variación de presión según la tabla de datos de la resina es de 5.9 kilopascal por metro de profundidad. Se necesita solo de la presión en unidades de kilopascal, por lo cual se realiza una conversión de pies y metros. Posterior, hallamos lo que es el retrolavado. Bien, el retrolavado, el volumen de retrolavado. Como resultado, 9.02 metros cúbicos por hora. La solución regenerante de 9.60 kilogramos de NaOH. Y por último, la densidad regenerante a la concentración dada, como la concentración del agente es del 5%, es decir, 0.05 para el agente y 0.95 para el agua, por lo cual sería de 0.05 por la densidad del agente, que es 2.130 kilómetros sobre metro cúbico, más 0.95 por la densidad del agua, que es 1.000, dando como resultado 1.056,5 kilogramos sobre metro cúbico. Finalmente, para hallar lo que es el volumen y la altura de los tanques regenerantes para los cationes y aniones, tenemos que primero hallar el volumen del tanque con la relación de la solución regenerante y la densidad de este. En este caso, de los aniones tenemos como resultado el 0.045 metros cúbicos. Para la altura utilizamos la fórmula de B sobre PI por R al cuadrado. El diámetro, como se tiene en unidades pie, el radio de igual manera en pie lo tenemos, se convierte a metros y tenemos como resultado 0.091 metros. Eso para los cationes. Y para los aniones tenemos un volumen de 0,045 metros cúbicos y una altura de 0,12 metros. Finalmente tenemos dos sistemas de membranas, cationes y aniones, es decir, catiónico y aniónico, ya que se transportan aniones y cationes bajo un potencial eléctrico o químico.